Muy buenas noches, mis hermanos amados de nuestra Iglesia Cristiana Evangélica de Recife. Bienvenidos hoy, 14 de mayo, día jueves, día del culto de oración de nuestra iglesia. Queremos seguir congregándonos y especialmente también en el día que nosotros llamamos el día de la oración, el encuentro de la oración, la reunión de la oración, el culto de oración, porque en el culto es donde le damos todo el honor y toda la gloria y lo hacemos como pueblo, viniendo a congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos ahora de estas formas, por las condiciones, por los tiempos, pero lo hacemos con amor para el Señor y confiamos plenamente por medio de la fe que todos los hermanos pudiésemos estar allí sintonizados, conectados, para que juntos alabemos, adoremos, oremos con nuestro Dios, vengamos ante su presencia con fe, con confianza, muy llenos de adoración hacia Él y muy llenos de gracia, porque bástanos su gracia, porque mayor es la gracia que habita en nosotros. Pero también muy necesitados, pudiéramos decirlo, claro que sí, unos más que otros, por supuesto, pero gracias a Dios que tenemos dónde ir, a quién ir, con quién ir, y eso nos da una tranquilidad esperanzadora tremenda, porque estamos con nuestro Señor Jesucristo. Y no porque nosotros lo traigamos, porque realmente Él es quien viene a nosotros. Esa es su misericordia, esa es su gracia. Hermanos, espero que en el Señor podamos estar juntos en esta noche, reunidos por amor a su nombre. Yo oro para que cada uno en nuestros hogares podamos hacerlo con ese devocional, con esa forma en que siempre lo hemos hecho en nuestra iglesia, y podamos orar juntos al Señor nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a empezar en oración. Queremos exaltarle, queremos adorarle, queremos venir ante Él a orar. Hoy tendremos una noche muy especial. Cada semana en este tiempo de confinamiento estamos buscando muchas formas de hacerlo, porque no logramos reemplazar, es muy difícil, es imposible el encuentro personal, el venir, el vernos, pero porque estamos así obligados a hacerlo. Ya hemos entrado en una nueva etapa donde podemos ya venir a la iglesia, pero el gobierno ha marcado unas pautas y unas normas en la desescalada. Tendremos paciencia, tendremos tiempo y estamos camino a ello. Próximamente, Dios mediante, ese será uno de los motivos de oración. Podemos iniciar al menos un culto a la semana, el dominical, y luego poco a poco nos iremos integrando en la medida de lo posible, en la medida de lo que el gobierno ha estimado dentro de las órdenes, dentro de las normas. Pero lo seguimos haciendo por los diferentes medios que nos disponga el Señor. Este es uno de ellos. Señor, inclinamos a ti nuestro rostro, Señor, y te damos las gracias. Venimos ante tu presencia, Señor, con corazones sinceros, dispuestos, llenos de alabanza, a adorar a nuestro Señor, a ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu, y lo hacemos por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el único medio posible, el único camino, el Dios hecho hombre, el Dios visible, la imagen visible de nuestro Dios, Él, nuestro Señor Jesucristo, quien nos lleva al Padre. Señor, queremos venir ante ti para exaltarte, honrarte y adorarte, y tú lo sabes, Señor. Nada te es oculto de nosotros, Señor, nada. Y gracias a Dios que ante ti, Señor, nada es oculto. Pero qué tranquilidad, qué confianza y qué esperanza y qué intimidad que solamente a ti, Señor, podamos develar nuestro corazón, entregar nuestro corazón, hablarte de todas nuestras cosas, entregarte todo nuestro ser. Señor, queremos hacerlo primeramente en acción de gracias, Señor, porque mucho es lo que tenemos por agradecerte a ti todos los días de nuestra vida. Nos falta tiempo, Señor, para pasarnos incluso todo el día diciéndote gracias porque hoy pude levantarme, gracias porque hoy pude encontrarme, gracias porque hoy puedo ver que sigo viviendo, gracias porque sé, Señor, que voy camino al cielo en ti, gracias porque sé que tú me has salvado, gracias porque sé que tú me mantienes,
Y cuando decimos que tú, que yo, es también grupal, es lo que me ha dado, es mi familia, nuestra familia, son nuestros hijos y los tenemos, es todo lo de mi ser, mis padres, si aún viven, si aún no viven, es todo, Dios Santo, es todo en ti, Dios de la gloria, desde poder comer, desde poder dormir, desde poder un techo, donde poder encontrar refugio, aún en medio de la necesidad, si estoy desempleado, de saber, Señor, que tú mandarás la provisión y la has mandado, y de que hasta el día de hoy, Señor, tú eres fiel. Por eso, Señor, faltarían palabras, faltaría tiempo para decirte gracias, muchas gracias, millones de gracias, multitud de gracias a ti, oh Dios Santo. Señor, también queremos confesar a ti, solamente a ti, nuestro pecado. Tú nos conoces, Señor, y hay muchas cosas de nosotros, Señor, que te avergüenzan, Señor. Y hay muchas cosas de nosotros, Señor, que en nosotros hay pecado todavía incluso. Es esa lucha, Señor, entre la carne y el espíritu. Pero te damos gracias porque en medio de esta lucha, en medio de esta confesión sentimos, Señor, que tú nos perdonas, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Muriste en la cruz porque nosotros, Señor, fuésemos perdonados. Y lo confesamos y nos arrepentimos y nos seguimos arrepintiendo, Señor, del día a día, porque en muchas ocasiones somos tentados, Señor, a pecar y caemos, Señor. Pero cuando vamos ante ti y nos confesamos, Señor, con sinceridad en nuestros corazones, y como aquellos hombres, Señor, de la Biblia, que decían, Señor, es mi pueblo y yo que hemos pecado contra ti, Señor, esa sigue siendo nuestra oración hoy en día también en el siglo XXI. Señor, es mi pueblo, Señor, y yo, Señor, en nuestra iglesia local, Señor, somos todos nosotros, Señor, que hemos pecado contra ti. Perdónanos desde el más pequeño hasta el más grande. Y gracias porque nos perdonas, Señor. Ayúdanos a ver aún lo más oculto de nuestro ser, Señor, que es pecaminoso, Señor, porque queremos ser santos, santificados cada día en ti, Señor. Hoy es un tiempo precioso, hoy es un culto precioso, donde podemos venir ante ti, Señor, para orar, para exaltarte, para darte las gracias, para pedirte perdón, para perdonar, para confesar, para interceder, para pedir, para rogar, para clamar. Ayúdanos a pedirlo con la fe puesta en ti, Señor Jesús. Señor, en tus manos entregamos todo este culto y todas las vidas de cada uno de los hermanos, Señor, que nos estamos congregando por amor a tu nombre, oh Dios Santo. Gracias eres. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias porque tú inclinas tu oído hacia nosotros. Gracias porque tú, Señor, hablas en un lenguaje claro que te podemos entender. Gracias porque también nos escuchas. Gracias porque suples. Gracias porque provees. Gracias porque eres compañía, estás con nosotros. Gracias porque nos consuelas. Señor, algunos de nuestros hermanos están sufriendo en este momento por sus enfermedades. Hoy, una vez más, queremos, Señor, sin dejarte atender a los otros hermanos, clamar por cada uno de ellos, Señor. Y oramos, Señor, para que todo esto en tu voluntad, Señor, termine pronto en el sentido de que podamos vernos todos juntos otra vez, Señor, con seguridad en ti, oh Dios Santo, pero asimismo siendo de testimonio y obedientes a estos gobiernos que tú has puesto, Señor. Bendito eres nuestro Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús, Señor, y con el poder de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias. Amén. Para empezar, vamos a leer el Salmo 145, que habla de exaltar a nuestro Dios. Dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira
y grande en misericordia. Hasta aquí el Salmo 145, versículos del 1 al 8. Y lo retomo el mismo Salmo, el 145, a partir del verso 18, hasta terminar, que dice: cercano está el Señor nuestro Dios a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá Él el deseo de los que lo temen, y oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. La alabanza del Señor nuestro Dios proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre, eternamente y para siempre. Queremos empezar así. Que el Señor nos ayude. Toda la honra y toda la gloria para nuestro Dios. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza sin inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria, y en tus hechos meditaré. Grande Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza sin inescrutable, cada día te bendeciré. Del poder de tus hechos, estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Grande Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza sin inescrutable, cada día te bendeciré. La semana pasada teníamos la bendición de que muchos de nuestros hermanos y hermanas grabaron sus oraciones en respuesta a una petición de parte mía, y fue un tiempo muy precioso, como lo pudimos tal vez apreciar, vivir y sentir también. Y esta semana quiero pues hacer algo diferente, en el sentido de que en nuestros hogares, durante el tiempo de la oración, lo vamos a hacer intercalado, podamos orar por las peticiones, por todo. En el tiempo de alabanza, escuchamos luego la misma alabanza instrumental y ponemos allí en la pantalla los puntos de oración. Tal vez puedan ser momentos de silencio, pero realmente la oración también es eso. Es interactiva en la medida en que
personalmente, de persona a persona, pues viniendo a la iglesia en lo que se llama la oración congregacional, pues el que coordina, el moderador, el que conduce, nos vamos guiando y todos unidos bajo un mismo sentir, el Espíritu Santo, nuestro Señor, vamos orando y cada hermano va intercediendo porque esa es la oración intercesora. Primera de Tesalonicenses 5 dice que oremos sin cesar. Aparte de la oración personal e individual y en el altar de nuestros hogares y familiar, también pues está la oración congregacional. Es muy difícil hacerlo ahora así como estamos sujetos por esta crisis sanitaria, por esta pandemia, por este estado de alarma, pero es posible en la medida en que a través de este culto virtual podamos poner los puntos de oración de nuestra iglesia local. Realmente el servicio está más dado para todos los hermanos que vienen a la congregación, seamos creyentes miembros de la iglesia local o creyentes que asistimos de una manera regular en nuestra iglesia. Pero esto nos va a servir para que allí en nuestros hogares cada uno pueda tomar los elementos de la oración, los puntos de la oración, e inclinemos e incluso nos arrodillemos en nuestros hogares y mientras está sonando la alabanza instrumental y ya al haber capturado, por así decirlo, los puntos de oración, podamos estar allí clamando y orando al Señor y teniendo la Biblia también abierta en, pues, puede ser en el pasaje que hemos empezado, o en el salmo que estamos citando, o en la porción de las escrituras que el Señor está poniendo ahí en cada uno de nuestros corazones. Hemos empezado con el Salmo 145. Primera de Tesalonicenses nos sirve mucho también para, como dice allí, que oremos sin cesar, que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Mucho y casi todo lo que vamos a pedir, tenemos que pedirlo en la voluntad de nuestro Dios. La semana pasada, el domingo, veíamos en la predicación de la mañana cuál es la voluntad de Dios, cómo Él la manifiesta a través de su palabra. Y en esos puntos, y son muchos más, pero al menos en esos 5 puntos y elementos que veíamos, vamos a pedir todo en la voluntad de nuestro Dios. Ahora, mucho de lo que pedimos, tanto en la parte de la situación actual e incluso el día a día en nuestras vidas, nuestros hermanos enfermos, o incluso por las acciones de gracias, por todo, vamos a pedirlo en la voluntad de nuestro Dios. Y como así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a nosotros, hágase tu voluntad, como dice la oración del Padre nuestro. Entonces, hermanos, los animo a que lo hagamos así, hagamos un esfuerzo, ¿vale? Lo podemos hacer así, ¿vale? Vivámoslo, sintámoslo, apoyémonos en ese momento de oración así. Hermanos, que el Señor les bendiga muchísimo. Amén.
que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una bella canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi alma alabó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas que Cristo te ama, te busca y te quiere ayudar. De tu camino difícil y tu vida triste te quiere sacar. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad, la felicidad, la felicidad. Muy bien, hermanos, continuando con el culto de oración, queremos dar gracias al Señor porque pues hemos iniciado una nueva fase en este tiempo de pandemia en que estamos viviendo y en la cual pues casi que se nos ordenó que estuviésemos confinados y se han prohibido las concentraciones, las congregaciones, bueno, lo que ya todos sabemos. Ya se inicia una nueva fase y se va a poder permitir que podamos celebrar los cultos, pero con una serie de restricciones que ya luego estaremos ampliando en la medida de lo posible. Mientras tanto, el culto de oración, pues lo seguiremos celebrando de esta manera. Ha cambiado un poco en la medida en que lo traíamos de la forma regular en nuestra iglesia, es decir, con su estudio bíblico, en el cual estábamos haciendo el estudio de la segunda carta de Corintios, es decir, todas las cartas del apóstol Pablo. Nos estamos dedicando mucho a la oración, a poder tener más participación los hermanos, especialmente los otros hermanos que nos apoyamos en la predicación de la palabra, como nuestro hermano Elkin, como nuestro hermano Jesús, y muy enfocados a dar mucho ánimo a la iglesia. Y hoy pues también quiero llevar la palabra, no tanto en estudio, sino un poquito en devocional, pedir con fe. Veíamos el domingo en la voluntad de Dios, pero hablar un poco de la fe en la oración, y la fe en la oración pasa porque pues que Cristo viva en nosotros, ¿vale? De hecho, si no vive en nosotros, pues no somos hijos de Dios, no somos cristianos, pero muchas veces teniéndolo a Él no lo dejamos vivir, y me estoy hablando de nuestra relación con el Dios Trino, pero especialmente con la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias en la carta de Gálatas, perdón, en el capítulo número 2. Son dos versículos que me gustan mucho por la seguridad que nos dan de que Cristo vive en mí, vive en nosotros. Y habla de que con Él estamos juntamente crucificados, es decir, nosotros le dejamos vivir porque así mismo le estamos siguiendo, porque como Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, o sea, implica una renuncia,
tome su cruz cada día y sígame. Y esto habla en sí, los dos versículos de Gálatas 2, versículos 20 y 21. Vamos a leerlo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Bien, nuestro anhelo es que como hijos de Dios, como creyentes, permitamos que el Señor viva dentro de nosotros, pero para que purifique nuestras vidas cada día, es decir, desde adentro. Y de esa manera también nuestra relación con Él, en la manera en que Él nos habla, en que nosotros le hablamos, en que Él nos escucha, en que nosotros le escuchamos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras peticiones, nuestras intenciones van a ser purificadas por Él, y vamos a hacer y a obedecer todo lo que ocurre en lo que es interceder, pedir, conforme a su voluntad y a su propósito. Iniciamos este 11 de mayo esta desescalada. Continuamos orando. Así se derrumbe todo. Tenemos que continuar orando porque el Señor nunca nos va a abandonar. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no es para vivirlo ni por la ley, sin desobedecer la ley, ¿verdad? Ni por los ritos religiosos, ni porque sea algo de moda ser cristiano. Es decir, Jesucristo no debe estar relegado a las afueras de mi vida, a las afueras de nuestras vidas, sino que debe vivir dentro de nosotros, y en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana, con nuestra forma de ser y con nuestra forma de pedir y con nuestra forma de orar, con nuestra forma de interceder también. Así que no es tanto cuanto, lo digo por ejemplo desde mi vida personal, no es tanto cuanto a mí me gusten mis libros o la música, o cuánto admire incluso a los teólogos o a la gente que sea muy iluminada, o cuánto nos asombre la naturaleza. Al fin y al cabo, en todo lo que nos tiene que iluminar a nosotros en lo espiritual, tiene que ser la luz del Espíritu Santo, es decir, todo aquello que me confronte con Cristo, quien vive en mí. Ahora, con demasiada frecuencia, en vez de orientar mi vida con Jesucristo, y aquí ya lo digo en lo personal, mi luz interior a veces puede estar orientada hacia luces externas, y lo cual nos desvía, nos desvirtúa, y lo cual nos da siempre un resultado en confusión. Ahora, ya que Cristo habita dentro de mí, dentro de nosotros, debo entender al menos dos cosas importantes. Primero, es necesario escucharle hablando a mi espíritu, como la canción que compartía el lunes en el programa de la radio. Escucharle hablar, qué es lo que quiere de mí. Y realmente es lo que pide nuestro corazón, es lo que pide una relación de corazón, de tú a tú. Y asimismo que tengamos esa relación entre los hermanos, y no solamente entre los hermanos, sino aún con mi propia cercanía, nuestra familia. Aún no sean creyentes, ojo, ¿vale? Debo de darles de Cristo, pero para poderles darles de Cristo a todos, y empezando por mi familia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A veces nuestros amigos que no sean cristianos, porque no se trata de aislarnos, no entienden esto, y ese es nuestro sufrimiento, ¿vale? O nuestros familiares que no son de Cristo, no lo entienden. Un hermano carnal, por ejemplo, de mi familia, 2 o 3 hermanos que yo tenga que no sean creyentes, no van a entender esto. O nuestros compañeros de trabajo, o mi esposa que no sea creyente, o mi esposo que no sea creyente, o nuestros hijos carnales que no sean creyentes. Bien, ahora, en segundo lugar, debo dar campo al Señor para actuar libremente en mi vida. Es decir, lo que tú me pides, debo dártelo.
O sea, todas las áreas de mi vida. Eso significa el dejar que Cristo actúe libremente en mi vida, es aún lo más feo, que entre Él y yo sabemos qué es, para que Él tome posesión de eso. Es decir, nuestro yo casi que sin desaparecer, pero sí desapareciendo la vieja naturaleza, desaparezca esto en mi vida, para que podamos pedir purificadamente, es decir, puros, santificados, porque esa es su voluntad. Bien, significa realmente más que tenerlo a las afueras, seguir a Cristo de verdad, muy cercano a Él, dentro de nosotros, caminar con sus pasos, muy cogidos de su mano. Es decir, yo debo permitir que Jesucristo se vista de mí. ¿Sí? Es una forma de, no que se va a vestir de mí, pero realmente Él se viste de nosotros en la misericordia, ¿vale? Para que esto mío, tomado por Él, luego refleje yo la vida de Jesús en mi vida. Creo que eso es lo que Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a mirarlo en la Biblia. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. Estamos aquí muy cerca, casi que termina la carta de Gálatas, anterior a la carta de Gálatas. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10 dice así. Dice, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, en sí esto es complementario, muy complementario a lo que el mismo apóstol nos está hablando en la carta de los Gálatas en el capítulo 2. Entonces, realmente así es que vamos a estar pidiendo siempre. O sea, no puede estar nuestro Señor Jesucristo a las afueras, externamente, cuando le estamos pidiendo a Él. Ahora, es dentro de mí que la provisión divina va a satisfacer todas esa necesidad, ¿vale? Eso es más que cantarlo, ¿vale? Siempre decimos, a tu lado, Señor, quiero caminar a tu lado, ¿vale? El único Cristo que Pablo conocía estaba dentro de él, ¿vale? Y estaba como Señor Supremo y como Maestro. Así también tiene que estar en nuestras vidas. Es decir, no es una figura ilusoria, no es un cuadro donde aparezca la figura del Señor Jesucristo o con el Sagrado Corazón de Jesús abierto y puesto allí, incluso que lo ponga muy cercano a mi cama, o una cruz puesta allí también. Realmente esos elementos no hacen ni pueden. Realmente el que hace y puede es Cristo viviendo en mí, la verdad dentro de mí. Es decir, no mirar a Cristo como una figura ilusoria, ¿vale? A quien buscamos ahí a tientas, ¿vale? Porque realmente el Señor Jesucristo cumple con todas nuestras expectativas desde adentro, y nuestras expectativas pues en Él están purificadas, ¿vale? Jesucristo quiere que mi corazón esté siempre consagrado a Él, ¿vale? Cuando el Señor Jesús realmente habita en mi alma, entonces mi corazón se convierte, ¿vale?, en un corazón entregado a Él, que va a pedir con Él, que va a pedir conforme a Él y que va a pedir conforme a su voluntad y a su propósito. Es decir, un lugar donde a Cristo le encanta y le place morar, ¿vale? Ahora, puedo confiar y contar con su dirección constantemente si esa es nuestra forma de relacionarnos con el Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, la presencia de su persona está tan cerca de mí como cada latido de mi corazón. Su poder no está más lejos que mis pensamientos, ¿vale? Como dice el Salmo 139, ¿no? Aquel que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero exactamente el Salmo 139, los versículos 17 y 18, dice, su poder no está más lejos que mis pensamientos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Despierto y aún estoy contigo,
porque tú me guiarás por el camino eterno. Salmo 139, versículos 17, 18 y también el versículo 24. Y en Romanos 8, versículo 11, se nos da también la misma esencia bíblica de Cristo viviendo en nosotros. Así es que vamos a pedir, cuando oramos por los gobernantes, Cristo. Cuando pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su deseo, conforme a su corazón. Dice Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8:11. Así vamos a pedir al Señor. Amén. Damos esta primera meditación de la palabra en devocional hoy en el culto de oración y continuamos orando. Vamos a alabar juntos al Señor. Amén. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Mi
agua no hay. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Muy bien, hermanos, cantábamos ese Salmo 63, nuestro hermano Jesús ahí haciendo la producción, un tal Reinaldo con la guitarra y otro ahí que no conozco también cantando, que intentamos hacerlo para el Señor, pero lo hacemos de corazón. El hecho es que está basado en el Salmo 63, que dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Y esto se necesita de mucha fe. Por eso en oración le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, porque tenemos que pedir con fe, porque para el que cree todo le es posible, dijo el Señor Jesús, porque creyendo en Él creemos en el Dios del imposible, en el Dios de lo imposible, en el Dios de los milagros, que todavía sigue haciendo muchísimos más milagros. Bueno, siempre los ha hecho perfectos y todavía aún hoy en el siglo XXI lo sigue haciendo, pero lo hace en su voluntad, lo hace con su propósito, lo hace por la gracia, por la misericordia, y eso tenemos que recordarlo constantemente. Esta es como la segunda parte ya de eso que veníamos hablando de, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, debo de caminar por fe, con la mirada puesta en Él. Para recordar la fe debemos de hacerlo así como activarlo, ¿no? Como un músculo que necesita de ejercicio para ser fuerte. La fe necesita ser fortalecida. En otras palabras, debe haber ocasión, oportunidad siempre para la fe. Y en los jueves intentamos hacer eso, en el tiempo y en el culto de oración, porque la mayor parte del tiempo nuestra inclinación natural es buscar cómo escapar de esta clase de oportunidad, porque tenemos muchas dudas ante las dificultades, ante lo que se nos vaya presentando, pues intentamos escaparnos, es decir, no ponerlo con los ojos de la fe. Todo lo que estamos poniendo allí, en muchos casos pareciera que fuera a ser difícil, fuera a ser imposible, porque lo estamos mirando desde nuestros ojos. Pero necesitamos ponernos los lentes espirituales con el fin de ver estas oportunidades como que Dios está obrando. Es decir, no como no va a ocurrir o qué desastre, sino más bien como ocasiones para que Dios obre de verdad. Y los milagros suceden cuando ocurre un tremendo viraje, voltaje entre la privación y la provisión, es decir, entre más como que no tenemos y necesitamos, pero entre la provisión allí dispuesto. Esto es como algo parecido a las cargas positivas y negativas que adquieren las partículas durante una tempestad, ¿no? Un tremendo voltaje. Si voy a disfrutar de poder ver a Dios obrar en forma dramática, es menester enfrentar una gran oportunidad con la supercargada provisión de Dios, ¿vale? Una forma de hablar, ¿vale? No porque tengamos que supercargarlo, pero es desde nuestra parte,
con la supercargada provisión divina. Claro que la necesidad siempre la habrá mientras que exista el hombre y el pecado, ¿vale? El ingrediente faltante allí será el poder intensificado de provisión, y es con ese fin que Dios necesita de un conductor. En el Antiguo Testamento pues tuvo que ser Moisés o Elías, ¿vale? Porque así cuando en Santiago se nos habla de que pidamos con fe, Elías era el hombre que Dios escogía allí, ¿vale? O como en el caso de Esther o de Daniel, pero ya hoy en día Dios ha hablado por medio de su Hijo, es decir, nuestro intermediario, nuestro conductor, el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? No quiere decir que anteriormente no lo fuera, de hecho lo era, ¿vale? Pero estaba velado, por así decirlo, y ellos como profetas se encargaban de manifestar humanamente eso que todavía era velado para nosotros. Y en determinadas situaciones sirvieron como de pararrayos, ellos que trajeron el poder de Dios, es decir, ellos recibían el voltaje, todo ese voltaje lo recibió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Se transmite entonces en esa fe, es que tenemos que recibir ese voltaje, y así lo recibimos, es decir, es un voltaje que no nos va a destruir, no nos va a achicharrar, porque ya lo ha recibido nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Entonces nosotros con la fe puesta en Él pediremos, seguiremos pidiendo y será perfecto. También debemos recordar que la fe se atrofia por la falta de estímulo, ¿vale? Y con frecuencia pues tenemos poca fe simplemente porque hemos tenido o no dejamos que las oportunidades que llegan ahí se conviertan en pocas oportunidades de fe para ejercitarla, ¿vale? Nos escondemos, solemos escondernos. La fe crece más bien ante el reto, ¿vale? Si mi vida es común y corriente, no es el caso de pedir más fe, sin enfrentar más problemas, dificultades y retos. Realmente ahí es donde se prueba la fe, ¿vale? Entonces no debemos de pedir quítamelo, sino más bien ayúdamelo a vivir en fe, ¿vale? Y a pedirlo en fe. Esto significa tener el valor de ser cargas de este mundo, ¿vale? Porque somos llamados a interceder, a clamar, a pedir, ¿vale? Es verdad que el único medio posible es Jesús, pero Él nos da la oportunidad y el privilegio de que seamos intercesores, oradores intercesores con nuestro Dios. Una persona sin fe está reconociendo que no se preocupa por los demás, ¿vale? Ya que no es posible preocuparnos por el bien espiritual de otros sin darnos cuenta de sus profundas y dolorosas heridas sangrantes, ¿vale? Y es por medio de nuestra fe que esas heridas pueden ser sanadas, ¿vale? Y Dios está esperando personas que crean en Él, ¿vale? Desde siempre, hoy también, pero hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Abraham, recuerden que lo llamamos el padre de la fe. Él empieza con muchas dudas, pero el Señor lo fortalece, lo lleva y lo llega a convertir en un hombre de fe, el padre de la fe, el patriarca humanamente hablando. Y él se fortaleció en fe dando gloria a Dios, ¿vale? Ese es el secreto, estar lo suficientemente fortalecido para que el resultado sea siempre en gloria. Vamos a dejarlo allí, hacemos una pausa, pero no una pausa para quedarnos detenidos, sino para que alabemos al Señor, terminemos este tiempo de oración, pongamos algunos otros puntos en los cuales orar. Oramos en acción de gracias, oramos alabando al Señor, es decir, ¿qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Damos gracias por lo que está haciendo por nosotros. Oramos confesando nuestros pecados. Oramos al confesar nuestros pecados con el firme propósito de reconciliarnos siempre, primero con Dios todos los días. No significa que la cruz no nos haya dado reconciliación, por el contrario, pero cada día es un reconciliarnos constantemente. Renuévame, Señor Jesús, examina mi corazón, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en el camino de perversidad, camino de maldad. Como dice Hebreos 11, ¿vale? No lo vamos a citar porque recuerda que ahorita estamos en un devocional, pero por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Pues
por la fe. Teniéndola, Dios se hizo hombre, Jesús se hizo pecado y renunció, ¿vale? No a dejar de ser Dios, pero sí renunció a su vestidura divina, lo que dice en Filipenses, para tomar una vestidura que se llama en forma de siervo y humillarse por nosotros e ir hasta la cruz del Calvario. Por eso es que pedimos a Él y únicamente a Él. Hermanos, Él es nuestro escudo, Él es nuestra esperanza, en Él tiene que estar depositada nuestra fe y con Él tenemos que pedir con fe y tenemos que mirar con fe y caminar por fe, con la fe en Jesús. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Muy bien, ya para terminar con este devocional, que es un caminar por la fe, intentando animarnos y orar para que el Señor aumente nuestra fe, pedirlo, que nosotros también estemos dispuestos a que esa fe sea aumentada. Y en la Biblia encontramos uno de los pasajes más adecuados, más famosos, diríamos así, la fe del centurión, ¿vale? Porque por lo menos yo debo de confesar delante del Señor que muchas veces y con demasiada frecuencia he orado: Señor, quiero saber tu voluntad, así que te pido el favor de que me des una pequeña señal para mostrarme el camino. Y aun cuando no hay nada de malo en ello, en descubrir pruebas de que ya yo voy realmente por ese camino, que no me esté desviando. Ahora, ahí el problema está en pedir las pruebas de antemano, ¿sí? Lo cual es como demuestra mi poca fe, nuestra poca fe, cuando lo hacemos de esa manera. Solemos pedirle muchas señales, como Tomás, ¿recuerdan? Pero el Señor nos dice que debemos de tener la fe como la fe del centurión, el de Capernaum, ¿vale? Quien pidió a Jesús que le sanara
a su empleado enfermo. Esto está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 5 al 13. Vale, no lo voy a leer porque ni en los cultos de los jueves se me escapan de decirles. Ahí les dejo de tarea para que también ustedes lean la Biblia, ¿vale? Por supuesto que yo también la leo y la leeré, pero quiero dejarles esa tareita para que vayan ahora cuando termine el culto, o desde ya mientras yo estoy hablando, ustedes hablan sus Biblias en Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, cuando ahí el centurión de Capernaum le dijo, solamente di la palabra, ¿vale? Y mi criado será sanado. Eso está en el versículo 8, ¿vale? En otras palabras, ni siquiera es necesaria tu presencia física, no porque no la anhelemos, que la anhelamos mucho, sino porque se sentía tan indigno de que el Señor, es decir, sabía que era el Señor, el Dios del universo, el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo de Israel, con su presencia física fuera a las inmundicias de nuestro hogar, es decir, nuestra vida pecaminosa, y solamente le dio, Señor, basta con tu palabra. Pero también es el sentido de que si tú lo dices, Señor, lo creo. No tengo por qué que tú me muestres una señal de ira hasta allá, aun cuando si tú quieres hacerlo, por supuesto que me maravillo y caigo de rodillas ante ti. Me siento honrado de que vengas a mi hogar, que de hecho Él viene. Pero en el ejemplo del centurión era eso, ¿vale? Es decir, basta con tu palabra. Y la pregunta podría ser ¿con qué frecuencia estamos aceptando la palabra de Dios como suficiente para que sea determinante, sin pedir señales, sin pedir demostraciones confirmadas y requete confirmadas, más bien con la sobrada razón de que Jesucristo dijo, en esto es que tenemos que ir con esta razón. De cierto os digo que no ha hallado tanta fe en ninguno en Israel, el verso 10. Con esa quisiéramos estar nosotros también. Quisiéramos tener la fe del centurión. Haznos, Señor, como un hijo de Dios, un creyente en fe, como la fe del centurión. Uno que tiene suficiente fe como para siempre decir, solamente di la palabra, y quien no necesita de que le estemos a toda hora pidiendo señales, ¿vale? Si no veo el milagro, no actuaré. Yo sé que tú, Señor, si lo quieres hacer, y yo sé que tú eres un Dios milagroso, que todo lo que tú has hecho es puro milagro, desde la misma creación, el mismo sostenimiento del universo, nuestras propias vidas, con solo ver las estrellas, con solo ver el universo, pero con solo verte a ti, Jesús, con solo contemplar en la cruz, con recordar cada día, incluso cuando vamos al culto en la iglesia y tomamos de la cena del Señor, ahí es donde yo estoy recordando siempre el mejor milagro. Por eso a mí me emociona ir a la mesa del Señor cada vez que puedo hacerlo y tomar de los símbolos de Él. Pero más que tomar los símbolos es recordar que Él murió por mí y que Él resucitó, que Él venció y que Él dijo que hiciéramos eso en memoria de Él. Por eso, Señor, tu palabra que permanece siempre en los cielos, como dice el Salmo 119, versos 89 al 90, por generación en generación es tu fidelidad, porque tu palabra es fiel, porque tú eres fiel y porque en esta noche hemos pedido de esa manera. Queremos despedirnos entonces con una tarea, Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, con es una pincelada nomás, no es un estudio bíblico y solamente ha sido un devocional, una meditación en ella. Y queremos orar dando gracias. Pero esta oración continúa ahora en la medida en que tú allí en tu hogar vas a poner la oración que traías para la congregación en esta tarde. Y oraremos por ello en el Señor. Amén. Cada uno sabemos lo que le estamos pidiendo a nuestro Señor. Padre, te damos las gracias
en el nombre de Jesús, por permitirnos estar en esta tarde aquí, una vez más, Señor, reunidos y congregados por amor a tu nombre. En tus manos está todo, Señor, en tus manos están mis tiempos, están nuestros tiempos, está mi vida. Está la vida de la iglesia local, están todas las oraciones, que son muchas más, y tú lo sabes, que hoy tan solamente hemos orado por una parte de ellas. Te pedimos por la fase 1, donde nosotros como iglesia daremos lo mejor y haremos lo mejor, humildemente, sencillamente, pequeñamente como iglesia pequeña, como rebaño pequeño, pero grandemente en la voluntad y en la obediencia a nuestro Dios, y con mucha fe, Señor. Gracias porque tú has recibido todas estas oraciones en las cuales hemos clamado en esta noche con amor, porque eres un Dios amoroso. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el próximo domingo, así todavía en un culto virtual. Ya queda poco para que al menos una parte, porque no será toda, empecemos a congregarnos al menos en esta primera fase en la iglesia, viéndonos. Porque es tan necesario. Les he hecho mucho de menos, les echamos mucho de menos, pero ya nos veremos Dios mediante. Gracias al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.